Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Estamos ya, usted sabe, acercándonos a la Semana Santa. Entonces he querido traer unos temas que tienen que ver con Jesús y los que le rodearon. Ese es el enfoque que voy a estar dando. El otro día que estuve viendo la película Son of God, el Hijo de Dios, me nació esa inquietud, porque esa película, una de las cosas buenas que noté, es que le da un poco de atención a los discípulos, a los que rodearon a Jesús. Siempre enfocamos más a Jesús y así debe ser. Pero también es interesante analizar los personajes que rodearon la vida de Jesús y aprender de ellos, ¿cierto? Así que voy a predicar varios sermones con ese enfoque, los que rodearon a Jesús, los discípulos, los 12 y otros personajes que quizás también, aunque no eran parte de los 12, pero tuvieron que ver con él en esa etapa, especialmente acercándose su crucifixión. Y hoy quiero entonces hablarte de de varios de ellos. He titulado mi sermón, Te presento a Jesús. Así es el título, Te presento a Jesús. Porque el discípulo al que me quiero referir más que todo hoy, se llama Andrés. Él se interesó por presentarle a Jesús, a Simón, su hermano, y a otros discípulos, a otros amigos. Y en esencia, lo que yo quiero que tú te lleves el día de hoy de esta enseñanza es la importancia de que tú le presentes a Jesús a alguien. Yo no sé si tú lo has analizado así. Te has preguntado, ¿a cuántos yo he introducido a Jesús? ¿A cuántos les he dicho, te presento a Jesús? Pues aprendamos de este varón. Juan 1, 43 al 45, empieza esa declaración diciendo, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice, al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Subrayé en rojo ahí ciertas palabras, porque quiero resaltar lo que ello significa. Una palabra clave ahí es sígueme. La otra es encontró a Natanael y la otra es hemos encontrado. En este caso es Felipe, el personaje aquí es Felipe. Felipe tuvo ese encuentro con Jesús. Y cuando encontró a Jesús, a Natanael le dijo, sígueme. Ese fue el llamado. La palabra clave siempre cuando Jesús se encontraba con alguien era, sígueme. Jesús no desperdiciaba oportunidad de invitar a alguien a seguirlo. A ti te ha invitado, a mí me ha invitado a seguirlo. It's up to you, como dicen en inglés. Depende de ti cómo lo respondes a esa invitación. Si le sigues o no le sigues. La invitación no es
ponme un like, como hablaba mi esposa de Facebook, que me gusta. No, la invitación es sígueme. La invitación no es que simpatices conmigo. La invitación es sígueme. Y seguirle implica entonces tomar una decisión de caminar con Él, de rendirle la vida, de ser su seguidor en todo sentido de la palabra. Entonces Felipe, como era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, ¿ves? Hay un círculo de amistades. Usted tiene un círculo de amistades. Se encuentra con gente que es de la ciudad suya a veces. Que es de Bayamón, o que es de La Ceiba, o de ¿dónde es usted, hermana? De San Pedro Sula, de Guadalupe en Costa Rica, que es de México, de allá, de Guadalajara. Te encuentras con gente de tu círculo cultural, social, de étnico, de tu nacionalidad, y dices, qué bueno que me encontré un paisano. Pues ojalá que hagamos lo mismo que hicieron ellos. Se fue a la ciudad de Andrés y Pedro y les dijo, encontré a Natanael y hemos encontrado a Jesús. Hoy yo mandé un mensajito en una red social de costarricenses, de gente de mi país, y les decía en esa red social algo de eso. Porque yo no solo quiero encontrar amistad entre gente de mi país, quiero de alguna manera que ellos encuentren lo que yo encontré en Cristo. Y ojalá que tú hagas lo mismo también. Ese círculo de amistades, de gente que te conoce, es tu oportunidad para presentar a Jesús, para introducir a Jesús a la vida de ellos. Como decía mi esposa, que las redes sociales no sean nada más para poner recetas de cocina o poner otras tonterías por ahí a veces, sino que sean también para dejarles saber de quién es Jesús en la vida de ellos y compartir más adecuadamente. Seguirle significa dejar las redes en la vida. En este caso estamos hablando de discípulos que tenían un oficio. El oficio era pescadores. En estos días estaba hablando con el hermano Ken y Iván y otros acerca de este asunto de la pesca, que ellos iban a aprender a pescar. Y yo les contaba cómo yo una vez fui de pesca allá en Texas, adentro al mar, que le llaman deep sea fishing. Yo de pescador no tengo nada, soy pésimo pescador, pero aprendí mucho ese día. Lo importante aquí es que uno entienda que esto de pescar requiere conocer tácticas, estrategias, cierto tipo de anzuelo, la mejor hora de pescar, a veces es la madrugada. Eduardo aquí, mi yerno, él es experto en eso, yo sé. Eduardo le encanta la pesca y él sí sabe de eso. Que hay ciertas horas en que uno puede pescar mejor que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Estos 12 discípulos eran pescadores. Y Jesús se aprovechó de eso, en cierta manera. Se aprovechó del conocimiento que ellos tenían de la pesca para hacerles un reto. ¿Cuál fue el reto? Los voy a hacer pescadores de hombres. Les voy a enseñar a ganar almas. Entonces, así como usted necesita saber de estrategias de pesca, en el sentido de la pesca literal, no es lo mismo pescar en el río o en el mar o en un lago, por ejemplo. Hay que saber la diferencia y las técnicas. De la misma manera, evangelizar requiere técnicas. Yo oro, le pido al Espíritu Santo, ayúdame a saber cómo hablarle a la gente de ti, sí. Pero también a veces, dependiendo de la cultura de esa persona, tengo un acercamiento diferente a ella o a él. ¿Ves? Por la cultura. Entonces estoy usando una técnica de lo que es discernir la cultura de la persona. Puede ser que el contexto en que esté, si es una persona que le gusta, vamos a decir, los deportes, puede ser que el hablar de deportes sea el anzuelo. Puede ser que entonces, empezando a hablar de los Yankees o de los Chicago Bulls o de algún equipo de soccer por ahí famoso, como hoy que juega el Real Madrid y Barcelona, puede ser que por ahí nos introduzcamos y empecemos a hablar de algo que nos hace sentir conexión. Oh, ¿qué? Tú eres de Barcelona, tú eres de Real Madrid, o aunque no lo sea, pero hablamos de fútbol o de béisbol. Y al entrar a ese diálogo de hablar de deporte, en algún momento hablamos de él. Porque algo que yo te puedo decir es, mira, yo no sé quién gana hoy.
No sé quién gana hoy, pero yo estoy seguro de que yo estoy en el equipo ganador. Oye, ¿cómo es eso? ¿Qué arrogante eres? No estoy hablando del equipo de béisbol, ni de fútbol, no. Estoy hablando de la vida cristiana, de lo espiritual. Si tú estás con Cristo, estás en el equipo ganador. Si no estás con Cristo, estás en el equipo perdedor. No importa si eres de los Yankees, de los Red Bulls, o si eres de los Real Madrid o Barcelona. No, el asunto es en la vida. Eres ganador en la vida, más allá de un juego deportivo. ¿Ves? Entonces es una estrategia de pesca que estoy usando. Entre las mujeres, tal vez no van a hablar de deportes. Bueno, aunque hay algunas que sí son bien también amantes del deporte. Yo conozco mujeres así. Pero las que no son muy amantes del deporte, tal vez lo sean de las decoraciones o de otras cosas que les atraen más, de la ropa, de los zapatos. Háblale a una mujer de zapatos y ya tienes tema para hablar. ¿Verdad que sí, hermanas? Son fanáticas. Julia no, pero la mayoría. Julia es una excepción entonces. Entonces, entre mujeres se ponen a hablar de las modas, de zapatos, de cosas así, y terminan conectándose. Y después entra el tema de lo espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Son anzuelos, como en la pesca, anzuelos para entrarle a alguien una conversación. Jesús, cuando empezó a llamar a sus discípulos, seguro dijo, bueno, ¿cómo le entro a estos? ¿Cómo los atraigo? Yo como misionero, que he sido misionero, mi esposa y yo en diferentes países y diferentes culturas. Recuerdo cuando llegamos a Texas, aquí no hay tejanos, no, ¿verdad? Creo que no. Pero cuando llegamos a Texas, yo venía de Costa Rica, tenía mi forma de pensar como tico, como costarricense, y llego a Texas, a un pueblo muy cerca de la frontera con México, donde la cultura ahí era muy diferente. Y yo decía, wow, ¿cómo les entro? ¿Cómo les hablo a estos cowboys? Porque eran cowboys. Eran vaqueros todos andaban con unas fajas aquí, con una gran chapa y botas y sombreros y jeans y todos hablaban siempre de montar a caballo y todo eso. Bueno, si usted ve mi Facebook ahora, usted ve que yo hablo mucho de caballos. Por ahí empezó el asunto. Porque empecé a hacerme amigo de ellos y con el tiempo ya yo andaba también botas vaqueras. Y me compré mi sombrero y me iba con ellos a montar a caballo y terminé identificándome con ellos y me terminó gustando el asunto de los caballos y de los cowboys. Pero fue una estrategia. Al principio yo decía, bueno, tengo que ganarlos, entonces voy a hacerme medio cowboy. Yo no tenía nada de cowboy antes de eso. Pero Jesús me imagino que dijo, ¿cómo le entro a estos pescadores? Pedro, Andrés, Juan, todos ellos, la mayoría eran pescadores. Uno que otro era otra cosa. Había uno que era un cobrador de impuestos y a todo el mundo le caía mal. Si a ti te introducen a alguien que te dice yo soy del IRS, tú le sonríes. Tal vez no, ¿verdad? Tal vez dices, mejor no me le acerco. Tal vez viene a investigarme, a hacerme una auditoría de mis entradas y mis ganancias y todo eso. Pues así era este otro, el publicano, Mateo. Lucas era un médico, etcétera. Había toda clase de gente. Por eso yo menciono este aspecto aquí en mi sermón. Cuando Jesús empezó a tratar con ellos, eligió 12, pero 12 personalidades muy diferentes. Juan, Marcos, y hay otros en la lista que no escribieron en la Biblia, no escribieron evangelios, no sabemos mucho de ellos, de su trasfondo, pero Jesús los tuvo en la lista por algo. Había un Judas Iscariote, siempre hay uno así. Es decir, eran 12 hombres muy diferentes, 12 hombres ordinarios, llamados a una tarea extraordinaria. ¿Te has puesto a pensar en eso? 12 hombres ordinarios llamados a una tarea extraordinaria. Eso me hace pensar que tú y yo, que a veces nos sentimos ordinarios, ¿tú te has sentido así? ¿Yo quién soy? ¿Yo qué tengo? ¿Qué puede Dios usar de mí? Soy ordinario.
una persona común. Pero ¿sabes qué? La gente ordinaria, la gente común, la gente simple es la que Dios a veces señala y dice: ven para acá, te necesito en mi equipo, te necesito en el ministerio, te voy a usar de manera que tú no te imaginas tal vez que yo te puedo usar. Esa es mi experiencia. Yo te podría contar mi testimonio, se nos me haría muy largo eso, pero esa es mi experiencia. Así me sentía yo a los 20 años, a los 21, cuando un pastor en un campamento de jóvenes estaba haciendo un llamado a pasar al frente y decidir dejarse usar por Dios. Yo ahí sentado atrás de último, yo siempre me sentaba de último, yo era así. Desde la escuela, desde chiquito, la maestra preguntaba algo y yo sabía la respuesta y yo no levantaba la mano. Pues alguien la daba y yo decía: yo sabía la respuesta. Pero era bien tímido y no me gustaba participar en grupo, ni menos pasar al frente a hablar, menos. Entonces aquel predicador estaba llamando y llamando y yo sabía que me estaba hablando a mí. Y que era: José, tú eres ordinario, sí, pero Dios puede hacer cosas contigo. Aleluya. Pues en Lucas se habla de eso, dice Lucas 6:12. En aquellos días se fue al monte a orar. Antes de elegir los que hizo Jesús, se fue al monte a orar. Entonces, antes de elegir a alguien importante en tu vida, ora. Jovencitas, antes de elegir a tu próximo esposo, ora. Jovencitos, antes de elegir a tu próxima esposa, ora. Mujeres ya más, no tan jovencitas, pero que están también pidiendo dirección de Dios en su vida, oren por esa persona que necesitan en su vida. Hombre, que vas a hacer un negocio, que te están hablando de una oportunidad de un negocio, ora antes de decir sí al negocio, antes de tomar un pacto con alguien, de ser tu partner, tu socio. Todo requiere orar. Jesús lo hizo, se fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Jesús lo seguían muchos, pero escogió a 12. Él una vez les dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Que es una palabra que algunos han torcido y han pensado que es que Dios, que Jesús escoge, que tiene preferencia por personas y que no todos son salvos, etcétera. Hay esa teología torcida por ahí. Pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo era a ellos, no a toda la humanidad, a ellos, a ustedes, los 12, yo los escogí por algún propósito. Porque Él sabe todo. Recuerda el primer texto que le leí hoy, cuando vio a Natanael. Le dijo: Natanael, antes de que vinieras, cuando estabas a la par de aquel árbol del sicomoro, a la par de ese árbol, ya yo sabía quién eras. Porque Él tiene ese discernimiento. Él es omnisciente, se llama eso en teología. Omnisciente, todo lo sabe. Entonces Él sabía cómo iban a reaccionar, cómo iban a responder, incluyendo a Judas. Él sabía que lo iba a traicionar, pero aún así lo escogió porque era parte del plan. ¿Ves? Todo tiene un plan y un propósito en las vidas de la gente cuando Jesús los escoge. Ahora dice también los llamó apóstoles. Antes de eso era el pescador Pedro, el cobrador de impuestos Mateo, el otro, el fulano, el sutano. No tenían ningún título interesante en su vida, pero ahora se les llama apóstoles. Y esa es la primera vez que se empieza a usar esa designación, ese título. Antes de eso se hablaba de profetas, se hablaba de reyes, se hablaba de diáconos o qué sé yo, pero no se hablaba de apóstoles, sacerdotes, todo lo que tú quieras. Pero la primera vez que se usó el término apóstol fue hacia esos 12. Ahora, cuando Jesús los llamó a que fueran apóstoles, les dijo: yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Porque le preguntaron: maestro, ¿dónde vives? Y te podemos seguir. Y no les puedo ofrecer nada especial. Los van a perseguir. Les anticipo eso. Pero si quieren ser parte de esta tarea, de este proyecto que se llama el reino de Dios, de fundar una iglesia, porque tampoco se hablaba de iglesia en ese tiempo.
Fue Jesús quien introdujo esa frase cuando dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fue Él el que estableció ese concepto de iglesia y de apóstoles. Y les dice, no tengo nada que ofrecerles. O sea que al comienzo eso de ser apóstol no era tan especial como es hoy día. Hoy día tú oyes hablar por ahí el apóstol fulano de tal. Es una persona súper distinguida. Que algunos andan con guardaespaldas y ganan mucho dinero y salen en la televisión y tienen avión privado. Bueno, esos son los de hoy. Pero los que Jesús escogió no tenían ni avión privado, ni guardaespaldas, ni carros especiales, ni Rolex en las manos. No, esos eran apóstoles de a de veras. Y Jesús les dice, los llamo apóstoles porque ustedes lo que van a hacer es ir y llevar el evangelio a donde no ha sido llevado. ¿Sabe que esa es la cualidad de un apóstol? Que muchos de esos que hay hoy día no llenan ese requisito para empezar, porque para ser apóstol tienes que haber sido un misionero, uno que ha llevado el evangelio a lugares donde nadie lo había llevado. Entonces puedes llamarte apóstol. Esa fue la misión de ellos y lo hicieron. Simón, a quien también llamaron Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí está la lista. Ahí está la lista. No tengo tiempo hoy de hablarle individualmente de cada uno de ellos, como le digo, pero hay algunos bien interesantes allí. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Simón llamado el Celote. Los celotes era una secta radical de la época de Jesús. El término celote viene de la misma raíz de la palabra celoso, de ahí viene celote. Un celote era un miembro de una secta que eran muy celosos y de la fe judía, a tal punto que ellos querían por las armas, por la violencia, derrocar al imperio romano. Y Jesús llamó a uno así, o sea, un guerrillero. Un guerrillero, en otras palabras. Un tipo medio. Y Jesús lo invitó a ser parte de los 12. Se tomó un gran chance, ¿verdad? Haciendo eso. Luego invita a Judas Iscariote. Había otro Judas, uno bueno. Por eso siempre se ha hablado de el Judas bueno y el Judas malo, entre comillas. No hay nadie bueno ni malo ante los ojos de Dios, pero así se los denomina. El que llegó a ser el traidor. En la lista había gente bien interesante entonces. Jesús se especializa, reitero, en llamar gente que otros desecharían, pero Él los incluye en su lista. Si tú presentaras tu hoja de vida, tu resumen a una iglesia por ahí para ser líder de la iglesia, puede ser que no te acepten, si eres muy honesto o muy honesta. Si alguno dice, yo estuve en la prisión como 4 años, estafé una vez y tengo un récord por ahí, un felony en mi récord y esto y que el otro, tal vez no te acepten como líder. Hoy día hay iglesias que están haciendo un chequeo, un background check de las personas para poderles dar trabajo en la iglesia. Créelo, especialmente si van a trabajar con niños, lo están haciendo ahora. Por todo lo que ha pasado en nuestra sociedad. Pero entre ellos había gente que tenía como ese celote, olvídate, debía tener más de un felony en el récord de los romanos. ¿Qué hay en tu récord? ¿Qué hay en tu hoja de vida que podría descualificarte de ser un líder en la iglesia? Pero a pesar de todo, Dios te puede usar y puede restaurar tu vida. Puede usarte. Yo tengo un amigo, un pastor, que él lo hemos invitado a venir aquí a los Estados Unidos y nunca ha podido venir. Nunca le dan visa. No le van a dar nunca visa. Porque él era miembro de una pandilla allá en Costa Rica, de un grupo que estaban en la cárcel que le llamamos La Peña, allá una cárcel muy mala, una prisión muy famosa, y se hizo una mala reputación. Entonces ahora es un evangelista, un predicador y un siervo de Dios. Pero cuando va a la embajada y revisan todo ese trasfondo que él tuvo,
No le van a dar visa por la cuestión de su trasfondo. Ahora tú me dirás, pastor, bueno, yo no tengo un récord así, de ese tipo criminal, pero ¿quién puede sentirse exento de haber hecho cosas que ofenden a Dios? En una u otra manera, en una u otra manera. Maneras tan simples como haber engañado, haber mentido a otros por sacar ventaja. Desde el colegio, desde que entrábamos a la escuela y al colegio, ¿se acuerdan cuando hacíamos cheating, como dicen en inglés? Hacíamos trucos o trampas en el colegio para ganarnos un grado. Nadie podía levantar la mano y decir, yo nunca lo hice, casi todos lo hicimos. Entonces, en una u otra manera, todos hemos fallado. Pero aún así, Dios sigue usando gente imperfecta. Jesús entonces, Mateo 4:18, llama a específicamente ciertas personas. Cuando Él empieza a llamar, llama a estos pescadores, que ya di en la lista. 4 pescadores. En este caso me llamó la atención que eran familia, que tenían relación directa, de sangre, por decir así. Ellos, este grupo de pescadores. Mateo 4:18 dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Vio a qué? A 2 hermanos, a Simón y Andrés. Hemos oído hablar mucho de Simón, ¿verdad? Porque Simón luego se convirtió en Pedro, el máximo líder de la iglesia en cierto momento de la historia de la iglesia, Pedro. Pero de Andrés no hemos oído mucho. Y es interesante que Pedro no hubiera sido el líder de la iglesia que fue si Andrés no se hubiera convertido también, porque Andrés fue la influencia en Pedro. Una vez Billy Graham lo entrevistaron y le estaban tirando flores, como decimos, dándole crédito por todas las tremendas cosas que él ha hecho como evangelista. Y él dijo: espérese un momento, ustedes están hablando solo de mí, pero no están hablando de Ruth, mi esposa. Yo no sería lo que he sido sin mi esposa, sin que ella hubiera estado dispuesta a estar muchas veces sola en la casa mientras yo andaba en el mundo viajando y predicando, y ella criando a esos niños, y lo hizo bien. Y sin que ella me hubiera dado muchas veces consejo, ánimo y apoyo cuando yo estaba a punto tal vez de tirar la toalla en momentos de desánimo. Ella es una mujer especial, sin ella yo no sería lo que soy. Me encantó eso de Billy Graham. Es una persona que yo respeto y admiro muchísimo por esa actitud que tiene con su esposa. Pues Andrés es algo semejante. Andrés siempre estaba tras bastidores. Andrés era ese líder no expuesto, no reconocido al público como fue Pedro quizás, pero fue una influencia tremenda. Mi pregunta para ti es, tal vez tú digas: pastor, yo no soy como Pedro, pero ¿eres una influencia en alguien? ¿Podrá alguien después decir: si no fuera por esa persona, yo no estuviera en el ministerio? Yo he escuchado de cantantes o ministros de alabanza cristianos. Me acuerdo del testimonio de un hermano Bonilla, apellido, no es familia tuya, pero era apellido Bonilla, un hermano mexicano que era tremendo ministro de alabanza en los años 80. Y él dice que una vez fue a una iglesia y estaba en una clase de niños de escuela dominical, y una maestra de la escuela dominical le dijo a la mamá de él: ese niño tiene un tremendo talento con la música, apóyelo. Y la mamá entonces se preocupó por comprarle una guitarra y meterlo a aprender instrumentos musicales, y terminó siendo un tremendo adorador, un salmista para el Señor. Se conoce a Manuel Bonilla, así se llama él, Manuel Bonilla, en los años 80, tremendo ministro de alabanza. Pero si han oído, por ejemplo, himnos como Eran 100 ovejas, para que se ubiquen de quién estoy hablando. Manuel Bonilla, Eran 100 ovejas, y otros cantos muy famosos, clásicos de la iglesia cristiana. Pues la maestra de escuela dominical que le animó, pocos saben de ella. ¿Ves?
Tú puedes ser una influencia en alguien. Entonces, yo aquí pongo los nombres de algunas personas que en mi caso puedo dar testimonio de eso. Freddy Cabalceta, Nicolás, Wilfredo, Adrián, Felipe, Eliseo y otros más. La semana pasada, si los que están en Facebook conmigo tal vez lo notaron, la semana pasada yo puse un certificado de bautismo en mi Facebook. En realidad me lo mandó, Freddy me lo mandó, pero yo lo pasé también a mi perfil. Freddy se encontró un certificado de bautismo del año 79, creo que era. Cuando yo lo bauticé a él, cuando él tenía 14 años. Cuando yo lo bauticé a él y a su mamá y a otros hermanos de él en una laguna allá en Nicaragua, en esos años en que éramos misioneros ahí. Cuando yo bauticé a aquel niño de 14 años, aquel jovencito, por eso cuando veo a Fito y a otros por aquí que andan de esas edades, como Fito aquí al frente mío, yo digo, uno no sabe lo que el Señor va a hacer con ellos. Uno no sabe el potencial que hay en esos jóvenes, solo Dios. Pues bauticé a aquel muchacho de 14 años. Después vino la guerra, la revolución en Nicaragua y él tuvo que huir de Nicaragua. Terminó en Guatemala unos años, según me cuenta, y después terminó en Canadá. Ahora es ciudadano canadiense, está en Vancouver, Canadá. Pero él me decía, pastor, ¿se acuerda cuando usted me bautizó? Este es el certificado, no lo he botado, ahí está guardado. Y sé que a usted le iba a alegrar verlo. Y sí me alegró. Y me hizo pensar en cómo uno puede influir en alguien. Porque Freddy Cabalceta ahora tiene un tremendo ministerio con jóvenes. Él es pastor de jóvenes de una iglesia, de una de esas mega iglesias que llaman. Una iglesia de miles de personas ahí en Vancouver. Y él es el líder de los jóvenes ahí. Y además de eso tiene un website donde él escribe pensamientos motivacionales. Terminó siendo un tremendo un escritor, muy inspirado. Y es muy, muy reconocido en Canadá sobre todo. Pero, ¿qué si yo hubiera dicho, ese niño de 14 años que puede haber en él? ¿Entiendes? Dios tenía un plan para él, diferente. Nicolás es el presidente de la Asociación Evangelística de Pastores de todo Nicaragua también, que fue otra persona que se convirtió en esos años, cuando estábamos de misioneros en Nicaragua. Wilfredo Gómez, en Honduras, de San Pedro Sula, por cierto, también un tremendo líder. Él se convirtió y luego trabajó con ¿cómo se llama este ministerio ahí en San Pedro Sula? Se me escapa de la mente ahora, pero una iglesia, Amor Viviente. Las iglesias Amor Viviente, tal vez ustedes les han oído hablar. Era un ministerio carismático católico, no era una iglesia evangélica. Y Wilfredo y otros líderes se acercaron a mí y a otros pastores un día porque la iglesia católica los estaba expulsando de la iglesia católica porque ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y se habían hecho muy radicales. Entonces los querían expulsar y nos pidieron a mí y a otros pastores que les ayudáramos para que les diéramos como cobertura y les ayudáramos a organizarse como una iglesia ellos. Era un grupo carismático nada más. Se organizaron como iglesia y actualmente es una denominación bien fuerte en Honduras. Amor Viviente, y no solo en Honduras, tienen iglesias aquí en Estados Unidos y en otras partes también. Pero Wilfredo fue uno de los líderes que Dios usó para ese movimiento. Pero Wilfredo se convirtió bajo el ministerio nuestro ahí en ese tiempo. Son personas que podemos decir algo ahí en especial. Adrián González en Costa Rica. Él es el director latinoamericano de toda América Latina de World Vision, una organización que se llama Visión Mundial, World Vision, que trabajan mucho con niños pobres. Se convirtió con nuestro ministerio. Adrián era un ateo. Yo era medio ateo, pero ese era ateo completo. Y cuando lo conocí allá en Costa Rica, en los lagos de Heredia, entrábamos en tremendas controversias, porque él era así, escéptico, incrédulo. Y yo le decía, Adrián, te topaste, como dicen, con donde se rasca el tigre, con el tronco donde se rasca el tigre, porque yo pasé por lo mismo. Y terminó entregándose al Señor y él es su esposa.
Pastoreó la iglesia cuando nos vinimos para Estados Unidos. Él quedó a cargo de la iglesia en los Lagos de Heredia y tiempo después le hicieron una invitación para trabajar con World Vision. Y eso es lo que él hace ahora, trabaja con World Vision. Eliseo es un pastor salvadoreño que está en Virginia. Cuando estudié en el seminario en Virginia, empezamos a trabajar con las inmigrantes que estaban en las fincas allí en Virginia. Y no planeábamos plantar una iglesia, pero empezaron a abrirse puertas para establecer grupos de células en unos áreas allá que se llaman, como decir aquí, como en el vecindario donde viven los hermanos Roberto, estos trailer homes, ¿verdad? Donde había muchos de esos trailer homes, mobile homes. Y empezamos a visitar esos mobile homes. La mayoría eran centroamericanos, hondureños, nicaragüenses y muchos mexicanos. Y el Señor empezó a levantar una obra allí a través de esas células que empezamos. Para hacerle la historia corta, cuando yo me gradué del seminario y me regresé a Florida, el hermano Eliseo siguió el trabajo allí, en ese lugar. La iglesia que se llamó en ese tiempo Cristo Centro, después cambió de nombre, pero ahí sigue la obra. Y hay otros más que mi esposa y yo, trabajando en equipo, hemos visto esa manifestación de Dios en desarrollar personas. Ese es mi punto, eso es lo que he querido hacer al mencionar estos casos. Cómo Dios trata con personas para un plan que Él tiene para ellos. Y cómo impacta esa vida de esas personas para impactar la vida de otros. Y tú y yo somos parte de ese plan. Yo no sé cómo Dios te va a usar, cómo vas a impactar a otros, pero lo va a hacer. Lo va a hacer porque lo va a hacer. Porque cuando escogió a esos 12 y los llamó, Él sabía lo que iba a pasar con la vida de ellos. Y Él sabe lo que está pasando en la vida tuya. Ahora puede ser que sea el tiempo de tu lanzamiento o más adelante, pero Dios te va a usar para impactar la vida de otros. Amén. Esto es lo que se llama formación de discípulos. Nuestra iglesia es una iglesia que entre sus core values, entre los fundamentos que tenemos como iglesia, uno de ellos es formación de discípulos. No nos interesa entretener gente solamente. Nos interesa formar vidas, formar discípulos. ¿Qué queremos decir con eso? Formar carácter, desarrollar personalidad de líder en usted. Que usted piense como líder, actúe como líder, hable como líder. Una vez leí una frase que es cierto, decía: si tú te rodeas de gallinas, nada más vas a cacaraquear y no vas a volar muy alto. Pero si tú te rodeas de águilas, vas a volar alto, sobre las alturas, y vas a alcanzar más allá de lo que una gallina alcanza. Entonces, cuando Jesús llamó a sus 12, los llamó no a que fueran gallinas, sino que fueran águilas. Por eso les dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden, y les dio autoridad y les impartió discipulado. Y eso es mi intención con ustedes también, impartir discipulado, hacerles discípulos. Felipe le respondió, en este caso, cuando vea las formas en que trató con ellos. Estaban necesitando pan, comida, y Felipe le respondió: tenemos 200 denarios de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, ¿se acuerda de Andrés? Empecé predicando hablándole de Andrés, que le dije que era un personaje clave el día de hoy, porque está tras bastidores, porque se habla de Pedro pero no de Andrés. Pero fíjate lo que dice Andrés: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Andrés recibe una lección de vida en ese momento, lo mismo que los otros, claro, Felipe también. Recuerde, estos eran discípulos en formación. Por eso, como dice Filipenses 1:6, Él empezó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú y yo somos proyectos en progreso, testimonios en progreso. No ha terminado contigo, pero tampoco te estancas.
El decir que no ha terminado conmigo no es excusa para decir aquí me quedo. No, es buscar ser mejor cada día. Pero cada día recibimos alguna lección para progresar espiritualmente. Eso fue lo que pasó en ese día en que no había pan y Jesús multiplicó el pan. ¿Qué lección de vida recibieron? Recibieron la enseñanza de que si dependen de Dios, el pan se multiplica. Que si dependen de Dios, la provisión va a estar allí. Que si dependen de Dios, los recursos van a estar allí. Siempre Dios provee para el que cree en lo que Él puede hacer. A nivel de tu casa, de tu familia, si hay necesidades, créele al que multiplica los recursos. A nivel de iglesia, no dudemos del que multiplica los recursos. Yo lo he visto muchas veces, que hemos necesitado dinero como iglesia para realizar algún proyecto, alguna situación especial, y allá han estado los recursos de donde menos lo pensaba o lo esperaba. Y testimonios de tantos líderes que conozco que igual han visto el mover de Dios así. Por eso es interesante lo que dice Andrés. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Andrés notó que había algo con qué empezar. Reitero eso. Andrés notó que había algo con qué empezar. Y a veces cuando estamos frente a retos en la vida, de un proyecto, de algo en la familia o lo que sea, decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Se acuerda Moisés? Cuando Dios le dice, mira Moisés, ve y saca al pueblo mío de Egipto. Y Moisés dice, ¿cómo lo hago? Y Jehová, el Señor, en ese tiempo, que le habla a Moisés y le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano? Una vara. Pedazo de un bastón ahí de madera, una vara, no era nada sofisticado, era una vara simple, pero le dice, ¿qué tienes en tu mano? Algo simple, algo con qué empezar, ¿ves? Siempre Dios te hace ver, tienes con qué empezar. ¿Tú qué tienes para empezar? Puedes empezar con tu voz, con tu garganta, con tu capacidad de hablar y de decir quién es Él. Por ahí podemos empezar. Pero estoy seguro que también tienes otros dones, otros talentos, algún negocio, alguna situación que Dios puede usar para empezar y que lo puede multiplicar de una manera increíble. Yo estoy por invitar pronto a un hermano en Cristo que conozco aquí en la ciudad, el hermano Rigo Cabrera, si han oído hablar de él. Él es dueño de toda una cadena que distribuye y vende tile, estas cosas para el piso, ¿no? Losetas y todo eso. La otra vez yo fui a comprarle unas losetas para una expansión que estamos haciendo en nuestra casa. Y hablando con él, me decía, y yo había oído hablar de eso, pero lo escuché de sus labios. Pastor, yo cuando vine aquí a Orlando, vine derrotado, vine fracasado. Venía huyendo de gente que me odiaba y que hasta me querían matar. Y anduve en la calle, dormí en mi carro como un mes entero, no tenía a dónde ir, no tenía qué comer. Un día un amigo me dijo, vente a trabajar conmigo en esto de poner pisos. Y le dijo, mira, yo ya estoy pensando pensionarme, retirarme. Me gustaría dejarte ese negocio a ti. He observado que tú tienes capacidad para comerciante y potencial para llevar esto más allá. Te voy a traspasar este negocio. Para hacerte la historia corta, él entonces heredó el negocio de aquel amigo, lo siguió y lo expandió y ahora es una cadena de tiendas con mucho éxito. Pero hay una diferencia con Rigo Cabrera y otro comerciante por ahí. Rigo hizo un pacto, hizo un compromiso, le dijo a Dios, Dios, si tú me bendices con este negocio, lo voy a usar para tu reino. Y si las ganancias aumentan, voy a dar apoyo a la obra tuya. Y él siempre ha sido muy generoso, ayudando a iglesias, ayudando a ministerios y ayudando a los líderes de las iglesias. Bueno, como ese día que yo fui, él me bendijo porque prácticamente casi me regaló la loseta. Y me dijo, no, el Señor me prospera a mí de otras maneras. ¿Ves? Pero él no es una persona que dijo, no, yo qué puedo dar, yo qué puedo hacer por las cosas de Dios. Soy un comerciante, no soy un líder en la iglesia. Ponemos excusas, ponemos barreras cuando no debiéramos. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. ¿Qué es esto para tantos?
La pregunta no es qué es esto para tantos. La pregunta es qué es esto para mi Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Como esa frase que has oído por ahí quizás. No te preguntes o te cuestiones cuán grande es tu problema, sino cuán grande es tu Dios, que es más grande que tu problema, más poderoso que cualquier circunstancia o problema. Estos discípulos entonces tuvieron que aprender mucho. Fue un proceso. Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo me imagino que la primera vez que les dijo Jesús eso a esos 12, se quedaron como: ¿de qué habla? ¿Cómo esto de pescar hombres? Yo sé de tirar el anzuelo ahí en el mar de Galilea, sé de técnicas de pesca, como una ocasión que Jesús entró a la barca de Pedro y le dice: Pedro, pesca, tira. Y Pedro le dice: Señor, he estado pescando toda la noche y nada, y yo sé más que tú de eso. Probablemente Pedro pensó así, ¿no? ¿Qué me vienes a decir tú de eso? Es como que yo me ponga a enseñarle a un mecánico. Un hermano en Cristo que es muy tremendo, él, un hombre de una fe increíble, el pastor Víctor Vargas, un amigo mío. Cuenta que una vez iba con unos hermanos viajando y de pronto el carro se apagó y el hermano que iba con él sabe de mecánica y le hizo de todo y no arrancaba el carro. Nada le hacía que funcionara. Y el hermano Víctor le dijo: hermano, vamos a poner la mano sobre el carro, vamos a orar. Y el mecánico aquel se quedó igual que Pedro, seguramente. Gente religiosa que todo es orar y orar, pero es un problema aquí mecánico que tengo que encontrar. Pues hicieron la oración por el carro y le dice el hermano Víctor: dele otra vez. Y llegaron hasta donde iban sin problema. Cuando llegaron a donde iban se volvió a parar, como diciendo: la oración de él hizo que yo respondiera y que trabajara el carro, pero como tú eres un incrédulo, ahora sí métete a arreglar ese motor. Así le pasaba a estos discípulos: vengan y los haré pescadores de hombres. ¿De qué se trata eso, Señor? Se trata de transformar vidas. Se trata de transformar vidas. Y es un reto y un llamado que es para todos. Fue para los 12, pero recuerde que después Jesús les dijo: vayan y hagan lo mismo con otros. Y oró por ellos, y en Juan capítulo 17 dice que oró por ellos y dijo: Señor, no te pido solo por estos, sino por los que han de creer en mí por medio de ellos. O sea, que te incluye a ti y a mí. La tarea fundamental de la iglesia es ser pescadores de hombres. Y si es ser pescadores, quiere decir que no es ir a sacar los pescados que otros ya pescaron, porque eso no es ser pescador. Yo le contaba a los hermanos que cuando yo fui a Deep Sea Fishing allá en Texas, estaba avergonzado porque iba a ir a la casa sin un solo pescado. Pero un hermano en Cristo, otro amigo a mí, me dice: yo tengo aquí un balde lleno, llévate unos cuantos de los míos. Para que yo llegara a la casa ahí todo orgulloso, enseñarle a mi esposa: mira los pescados. Pues yo le dije: bueno, me llevo unos cuantos, está bien, pero yo le voy a decir a mi esposa que yo no los pesqué. Lamentablemente hoy día, a nivel de las iglesias, hay gente de sectas falsas por ahí que andan robándose los pescados que ellos no han pescado. Amén. ¿Me oyes? Hay sectas, hay grupos que hacen eso. No son pescadores honestos. No están pescando del mar. No están ganando a la gente que está fuera de las iglesias, sino las que están dentro de las iglesias. Eso no es ético, no es correcto. Cuando Jesús dice ir y hacer pescadores de hombres, es ir a pescar donde no han sido pescados. Yo creo que les conté una vez de una anécdota de una situación que me pasó a mí con un pastor, que cuando supo que yo iba a venir aquí a Popca a comenzar la obra aquí, me tiró una indirecta y me dice: ¿para qué vas a ir a Popca si ahí ya hay varias iglesias? Entonces yo le contesté: yo sé que hay varias iglesias, eso no es mi problema, yo no tengo problema con eso. Esos son barcas de pescadores que están pescando y yo voy a añadir mi barca a la pesca, pero no voy a ir a coger los pescados de ellos. Amén.
Esa es la diferencia. Jesús les enseñó a ellos a pescar honestamente. El llamado es de todos, el reto es el discipulado. Porque en esto de la pesca también significa que tú tienes que cuidar lo que pescas. Cuando usted pesca, los que saben un poquito de eso, lo primero que hacen es echar los pescados en un balde con hielo. Porque si no echan esos pescados en un balde con hielo y lo dejan ahí varios días, ¿qué va a pasar? De hecho se ha dicho, el pescado hay que comérselo fresco. Fresquito, hay que cortarle las escamas y limpiarlo y prepararlo y meterlo en un congelador, si no se va a echar a perder. Espiritualmente sucede algo igual. Si tú tiras la red, si tú le hablas a alguien del Señor como pescador y pescadora de hombres, no esperes que se eche a perder esa pesca. Ayúdale a ese nuevo creyente o a esa persona que le hablaste de Cristo. Dale seguimiento, es lo que quiero decir. Háblale, visítale. Cuida ese pescado, cuida ese pez, espiritualmente hablando. Aquí en nuestra iglesia yo le he pedido a varios de los hermanos ayudarnos con eso, porque yo no me dedico tiempo completo al pastorado, pero le hemos pedido ayuda a varios, de que si llegan visitas o gente que se convierte, que les den una llamada, que hagan contacto con ellos. Y lo mismo hacemos nosotros, porque es importante cuidar la pesca y darle seguimiento. ¿Estamos dispuestos a ser pescadores de hombres? Eso implica también soltar redes y barcas. Mateo 4:20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Subrayo ahí, dejando las redes. Para que tú seas un pescador de hombres, tienes que dejar las redes. Suena contradictorio porque la red es el instrumento de pesca. Estoy hablando de los pescadores, como te dijera, artesanales de la época de Jesús. Pero a lo que Jesús se refiere es que ellos estaban dispuestos a renunciar a todo aquello que estorbara para el llamado que Dios les estaba dando. Eso es lo que significa dejar las redes. Yo en mi caso, recuerdo cuando dejé mis redes. Mis redes eran un escritorio de arte, pinceles de arte y todo lo que tenía que ver con arte. Yo era un dibujante profesional, yo estudié arte, soy un artista gráfico. Eso eran mis redes. Y un día dejé esas redes para meterme en esto de predicar y de hablar del evangelio. No quiere decir que usted tiene que dejar su trabajo, pero a veces hay casos donde hay un llamado más concreto de dejar esas redes. No sé su caso. Puede ser que dejar las redes sea también dejar algún hábito, dejar alguna manera, un estilo de vivir que usted sabe que le está dañando el llamado que Dios quiere hacer para usted, que le está estorbando en ese sentido. Entonces, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Recuerde, antes hablamos de Andrés y Pedro, ahora es otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Es interesante cómo Jesús incluía familias, grupos familiares en la iglesia. Y yo he visto eso aquí, y lo he visto en muchas iglesias, cómo una familia atrae a otros. Yo cuando me convertí, yo fui el primero en mi casa, a los 18, 19 años. Todos en mi casa eran de la religión tradicional, tú sabes, pero ni eso eran, no eran nada, porque no andaban en nada espiritual. Varios de ellos en lo que andaban eran en otras cosas, especialmente el alcoholismo. Y entonces, cuando yo me convierto, empiezan a haber luchas. Hasta mi propio padre, mi papá me dijo: hijo, el día que tú te cases yo no voy a ir a esa iglesia tuya. Y yo me puse triste porque dije yo, bueno, que yo quisiera ver a mi papá en la boda. Y él me amenazó que no iba ni a estar ni en mi boda. Y otros hermanos, ni qué decir: José, ya a ti te lavaron el coco y esto y que el otro. Y me tenían amenazándome con que mejor ni le hablara a sus hijos ni nada, porque yo era peligro para ellos. Para hacerte la historia corta, un día estaba mi mamá muy enferma. Mi mamá murió muy joven por un problema intestinal,
pero también tenía un problema de unos fuertes dolores de cabeza que le daban muy frecuentes. Y un día estaba muy enferma. Cuando eso le pasaba había que llevarla al hospital siempre. No había otra manera. Ella quedaba hasta inconsciente del dolor de cabeza. Puse mis manos sobre ella y dije, yo era nuevo en las cosas del evangelio, pero me acordé que me habían dicho, tú puedes orar por los enfermos. Puse mis manos sobre ella y oré, Señor, no lo hagas por mí, hazlo por mis hermanos, mi familia que no creen, que hace un toque de sanidad en ella, un milagro aquí. Mi mamá abrió los ojos, vio que era yo y me dice, gracias mi hijo, Dios te bendiga. Volvió a cerrar los ojos y se quedó dormidita. Mis hermanos se asustaron, pensaron que se había muerto, que le había pasado algo, pero le chequearon el pulso, le chequearon todo y estaba bien. No, está bien, déjenla dormir, les dije, está bien, ella está bien. Al rato se despertó y preguntó si habían hecho comida, si se había ido fulano para el trabajo, y le preguntan, mamá, ¿te sientes bien? Sí, me siento perfectamente bien. Nunca había pasado eso. Siempre había que llamar la ambulancia. Y esa vez el Señor la sanó, pero así. Mis hermanos entonces después empezaron uno a uno a hacerme preguntas. Oye José, ¿y eso de la Biblia? ¿Y esto y que lo otro? Y empezaron a venir. Primero mi hermano menor Martín, que ahora es pastor. Mi hermano Martín. Después mi hermano mayor Reinaldo, que en esa época hasta estaba por divorciarse casi. Y vino al Señor y se restauró su matrimonio. Ahora es líder de una red de matrimonios de la iglesia donde él va. ¿Ves? Pero todo porque empezaron hermanos, familiares, a soltar redes, a envolverse en el ministerio, a aceptar el llamado. Mi testimonio fue como el de Juan, como el de Andrés, que pude ser una influencia en mi familia. ¿Qué de ti? Pregúntate esta mañana o este día. ¿Tengo hermanos que no son creyentes tal vez? Tal vez usted tiene hermanos, hermanas, familiares que no son creyentes. Pregúntate, ¿soy como Andrés? ¿Soy como Jacobo? ¿Soy como Juan? ¿Soy una influencia en ellos para atraerlos a las cosas de Dios? Y para que vean el mover de Dios en mi vida, no religión, el mover de Dios en mi vida. Como a mis hermanos, yo les decía de la Biblia y no me hacían caso. Pero cuando vieron esa sanidad de mamá, fue el mover de Dios lo que vieron. No fui yo, fue Dios que lo hizo. Pero Dios lo usó para que ellos abrieran sus ojos y entendieran que había algo más allá de meramente religión, que había un poder en el nombre de Jesús. Eso fue lo que entendieron. Por eso ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Lo siguieron. A mí me pasó igual, como te digo. Yo podría haber pensado, no, yo no quiero que me rechacen mis hermanos y mi familia. Mejor me vuelvo a hacer como antes. O mi papá que no quieren ir ni a la boda mía. Mejor me vuelvo a hacer como antes, para que estén todos felices y contentos. Pero yo seguí firme en mi llamado. Y hasta dejé a mi padre en ese sentido, porque le dije a papá, me duele mucho que tú pienses así, pero ojalá un día Dios abra tus ojos. Yo estaré orando por ti. Y sabe que el día de mi boda, a la mitad de la boda, lo veo que entró por la puerta atrás y se sentó allá atrás. Y le dije a uno de los diáconos de la iglesia, aquel señor que está allá es mi papá, páselo aquí al frente. Y ahí estuvo en mi boda. 2 años después lo bauticé en agua también a mi papá. Ahora es un hombre de 100 años, cumplió 100 el año pasado, ¿se acuerda? Y está bien, y sirve al Señor. Y tiene una Biblia ahí que se vive predicándole a todo el mundo. Ya ahora no camina, pero cuando caminaba se iba al parque de la ciudad y le hablaba a todos los viejitos amigos de él también, que se juntan ahí en el parque. Dios puede cambiar las cosas si tú sueltas las redes y las barcas. Pero si tú sigues atado a las redes y a las barcas, es decir, atado a quedar bien con los demás, atado a quedar bien con el mundo, atado a quedar bien con otros y no con Dios, entonces no va a pasar nada espiritualmente en tu vida. Si tú sigues pensando, no, es que no puedo caerle mal a papá, mamá, a mis hermanos. No. Tú tienes que decidir a quién sirves, a quién sigues. Soltar las redes y las barcas y hacerte pescador de hombres. Amén.
¿Con o sin Jesús en la barca? Esa es la pregunta. ¿Está o no está Jesús en la barca? Leyendo ahí Juan 21, 2 al 4 dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, otra vez está hablando de ese grupo, de ese grupito que se reunían con Jesús. Los 12. Y dice que estaban allí y dijeron, voy a pescar. Si yo pregunto aquí, voy a pescar, yo sé que Eduardo levanta la mano y alguno otro por ahí, Ken y qué sé yo, les gusta eso. Van a levantar la mano. Hay cosas que nos llaman la atención, que decimos, si a mí usted me dice, vamos a jugar fútbol, yo soy de los que levanta la mano también. Hay cosas que nos atraen. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también. Hey, vámonos juntos. Yo te quiero decir en esta mañana, en el otro plano, en el plano espiritual, si yo como pastor te digo, voy a pescar, levanta la mano. Sí, pastor, vamos a pescar, vamos a ganar almas, vamos a tirar la red, vamos a evangelizar, vamos a hacer algo para el Señor, vamos contigo. Eso fue lo que me llamó la atención. Salieron pues, entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. A veces no se pesca nada. Hay personas que me han dicho, pastor, es que yo le he hablado a mi primo, a mi tía, a mi fulano, a mi mamá, a mi suegro, y no cambian. Ya me cansé, no cambian. Y uno dice, ¿para qué pesco? Como que si yo fuera con Eduardo a pescar o alguno de ellos, puede ser que me desanimo también de la pesca. Pero en lo espiritual no puedo rendirme. Tengo que seguir tirando la red o tirando el anzuelo, buscando las almas. Cuando ya iba amaneciendo, ¿cuándo dice? Cuando iba amaneciendo. O sea, eso indica que se pasaron toda la noche ahí. Y quizás es porque era mejor pescar de noche. Como le digo, hay ciertos tipos de pescados o de peces que se pescan mejor de madrugada y de noche. Pero cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Y no estoy usando toda la historia porque sería muy largo, pero después lo identificaron. Lo que subrayo ahí en rojo, como ves, es voy a pescar, vamos también, no pescaron nada, se presentó Jesús, pero no sabían que era Jesús. Subrayo esas 4 frases. ¿Por qué? Porque número 1 está la intención de pescar, está el buen deseo. Tal vez tú me dices, pastor, yo quiero pescar almas, está la intención. Tal vez dicen, vamos nosotros, otros te dicen, la iglesia se une y todos queremos hacerlo, todos nos disponemos a ganar almas. Pero salimos por ahí, nos vamos al mall o a algún lugar y repartimos tratados. Hoy el hermano Ángel, bueno, allá al frente los puso, el hermano Ángel les trajo tratados hoy. Y como que el Espíritu Santo lo usó hoy porque nos va a servir de ilustración. Esos tratados es para que usted se los lleve hoy. Eso va a hacer tirar la red, eso va a hacer tirarle el anzuelo. Usted esos tratados se los va a dar a alguien. Y puede ser que aparentemente no pesque nada, aparentemente. Pero usted qué sabe si uno de esos tratados va a llegar a las manos de alguien que está urgido de oír de Dios. ¿De qué sabe si ese tratado que usted va a repartir llega a las manos de alguien que estaba pensando en el suicidio? O un matrimonio que estaban pensando en el divorcio como última salida. O una persona que tiene una enfermedad terminal, un diagnóstico médico terrible. Y ese tratado puede ser la diferencia en la vida de esa persona. No es un simple papel. Tiene un mensaje de Dios allí. Así que no los deje ahí en esa mesa. Ojalá que se vayan todos esos tratados el día de hoy. Ahora, note esto. En un momento dado se presentó Jesús y ellos no sabían que era Jesús. Eso implica que a veces espiritualmente no discernimos la presencia de Jesús. Cuando tú vas a evangelizar, lo primero que tienes que hacer es, Señor, o declarar, Señor, no voy solo, que tu presencia vaya conmigo, que tú estés en la barca, que tú estés en esta tarea. Yo cuando mi esposa y yo decidimos plantar esta iglesia, oramos y le dijimos al Señor, Señor, no vamos a plantar otra iglesia más si tú no estás en el asunto.
si tú no estás en la barca. Necesitamos que tú estés en la barca. Una vez oí decir a una persona muy inmadura, por cierto, decir, eso de ser pastor, eso no es nada. Yo nada más me hago unas business cards, unas tarjetitas, alquilo un local por ahí y empiezo a predicar y me consigo unos cuantos músicos que toquen guitarra y empiezo una iglesia. Si fuera así, de verdad. Lo que no saben es que plantar una iglesia significa tener pasión por las almas. Significa tener sabiduría y discernimiento para aconsejar. Que predicar no es el 50% del trabajo pastoral. Predicar es el 10, 15% del trabajo pastoral. Tratar con problemas de la gente, aconsejar gente, ayudar a la gente en sus situaciones es el 70%, 80% del trabajo pastoral. Y no cualquiera lo hace. ¿Ves? Como a veces hay una distorsión de lo que es ser un ministro de Dios. Hay que decirle al Señor, Señor, necesito que estés en esto, en este asunto, en este ministerio, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Necesito que estés en la barca, Señor, porque si tú no estás en la barca, nos hundimos, nos caemos. Y Jesús se va a presentar y te va a decir, quiero estar con ustedes. Cuando ellos ya estaban frustrados, que no pudieron pescar, es cuando Él se apareció. ¿Ves? Él se aparece cuando ya ves que tú ya no puedes y hace la obra. Aleluya, aleluya. Anoche estaba viendo una película de esas que tienen al final un buen mensaje en un sentido. Una que se llama The Guardian en inglés. Es de un rescatista, de estos que trabajan con las Coast Guard, con la Guardia Costera. Y él estaba rescatando gente, pero él perdió a unos. Entonces se desanimó, porque unas personas murieron, él no los pudo rescatar. Y se desanimó y dijo, yo no quiero ya nada más con esto de rescatar gente. Pero al final de la película él oye que se está muriendo, que se está ahogando un joven a quien él le había enseñado el trabajo de rescatista y decide ir a ayudar. Y al final él muere por rescatarlo. Pero lo que me llamó la atención, el mensaje a lo que lo quiero aplicar es que él decide hacerlo porque hay que hacerlo, no porque tenga garantía de que va a resultar todo bien. Y la diferencia la hizo él. Cuando él llegó a ese lugar, pudieron sacar a aquel joven de aquel barco hundiéndose. Así es Jesús. Jesús se aparece cuando tú estás tocando fondo, como dicen. No debiera de ser así, pero así es Él. ¿Con o sin Jesús en la barca entonces? Preguntémonos. Con tu permiso, Simón. Es otra frase que me llamó la atención cuando Jesús trata con estos discípulos. Porque Simón era el dueño de las barcas. Simón, recuerde que era empresario, era dueño de las barcas. Sus hermanos eran parte del team, pero él era el dueño. Y él le pide permiso. Entró en una de aquellas barcas, Lucas 5, 3 al 5. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Ves? Y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echa más las redes para pescar. Y Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, pero en tu nombre echaré la red. Ok, dos cosas para resaltar aquí. ¿Quién es el dueño y quién puede usar lo que es tuyo? Es cierto que tú tienes un carro, una casa, un negocio, puede ser que sea en papel tú eres el dueño, pero Jesús te pide permiso para usarlo. Jesús quiere usar tus recursos, lo que tú tienes lo puede usar. Pedro jamás se imaginó que su barca era un instrumento que Dios iba a usar, porque dice que desde ahí enseñaba. Jesús no usaba un púlpito, Jesús usaba lo que hubiera. Y en esa ocasión el púlpito de Jesús fue una barca. Y desde allí empezó a enseñar a la multitud. Por eso yo siempre he dicho que Jesús, yo no creo que tuviera una voz suavecita. O que predicara, sí, hermanos, esta mañana estamos aquí. Yo no creo eso. Yo me imagino que Jesús predicaba con una voz fuerte,
Porque imagínate, predicar a la multitud desde una barca, en un lago, el mar abierto. Tenía que hablar seguramente con gran convicción. Tenía que hablar fuerte. Yo no soy de esos predicadores gritones. No me gusta, pero tampoco creo que si uno habla todo suavecito, pausado, va a ser mucho impacto. Tiene que hablar con autoridad, con convicción de lo que dice. Y Jesús así lo hizo ese día en la barca. Cuando terminó de hablar, entonces le hace un reto a estos discípulos: boguen mar adentro, echen las redes. Bogar mar adentro significa atreverse a ir más allá de lo que has hecho. Pregunta esta mañana para ti o este día: cuando Dios te ha llamado a hacer algo para Él, ¿te has quedado en la orilla o te has dicho a ti mismo, esto es lo más que puedo hacer? ¿O aceptas el reto de ir más allá? Boga mar adentro significa haz más de lo que Dios te puede dar. Atrévete a hacer más en tu vida. Y Él dice, en tu palabra echaré la red. Esa es la respuesta que me llama la atención. Porque antes, recuerde, antes de eso, habían estado cuestionando a Jesús. Que no, que aquí no se puede pescar, que esto y que el otro. Pero ahora dice, en tu nombre echaré la red. Hay que atreverse si la echas en el nombre de Él. La diferencia es, si yo digo, bueno, lo voy a hacer porque yo soy un experto en eso. O si yo digo, lo voy a hacer porque Dios me va a ayudar a lograrlo. ¿Es la diferencia? Cuando tú evangelizas o testificas, le hablas a alguien de Cristo, tú dices, le voy a hablar porque yo me las sé todas, porque yo le puedo argumentar lo que me diga. O dices, le voy a hablar porque Dios va a usarme, me va a dar palabras, el Espíritu Santo me va a usar para hablarle, aunque sea el profesor de la universidad, aunque sea un ateo, aunque sea quien sea, aunque sea mi jefe, le voy a hablar, le voy a testificar. Y Dios va a hacer la obra. En tu palabra echaré la red. Yo te puedo dar testimonios de eso muchas veces, en que le he tirado la red, que le he hablado a gente que otros no se atrevían a hablarles. Y he visto el resultado. He visto la mano de Dios tocando vidas de gente que nadie se hubiera atrevido a hablarles. Con tu permiso, Simón, entonces, ponga su nombre ahí. Con tu permiso, Roy, con tu permiso, Raúl, con tu permiso, Pablo, con tu permiso, voy a usar tus dones, voy a usar lo que tienes, voy a usar tu profesión, voy a usar tus talentos, con tu permiso, lo voy a hacer y voy a ver el mover de Dios en tu vida. Amén. ¿Qué más podemos decir, Jonathan? Hay decisiones. El discipulado requiere decidir algo. Los discípulos, cuando Jesús los llamó, no estaban seguros si era lo que querían hacer. Tomaron decisiones y hoy es un día de decidir para ti también. Yo no sé, cada uno sabe cómo Dios está hablándole este día, pero es un día de tomar decisiones radicales. Jonathan, porque hay que tomar decisiones en el discipulado. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pónganle atención a eso. Sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿quiere decir que no creían antes? ¿Quiere decir que antes andaban detrás de él pero no habían entendido nada? ¿Quiere decir que antes estaban observando a Jesús pero no se habían comprometido con él? Así es, ese era el problema. Andaban de observadores, andaban con la multitud siguiendo a Jesús y Jesús los había invitado a ser parte de su equipo, pero aún así cuestionaban muchas cosas. Maestro, que no hay suficiente pan aquí para toda esta gente, mándenlos a la ciudad que compren. O ya se murió hace 4 días, ya nada podemos hacer. O esa mujer, a esa ni le hables porque es samaritana.
Es decir, tantas experiencias en las que Jesús tuvo que formar carácter en ellos, hacerles entender lo que era alcanzar gente, ser pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres significa que yo no veo lo externo de la gente, que yo no veo la apariencia de la gente, que yo no veo los títulos que tengan, que yo no veo nada de lo externo. Yo veo a la persona como una persona que Dios quiere redimir, ganar, transformar, tocar, cambiar, y tiro la red. Eso es ser pescador de hombres. Sus discípulos por fin creyeron en Él. Creer significa llegar a un nivel en el que dices, Él lo puede hacer todo, Él es capaz. Él puede cambiar a cualquier persona, Él puede sanar cualquier enfermedad, Él puede restaurar un matrimonio, Él puede hacer milagros de todo tipo. Eso es creer en Él. Dejaron de ser simplemente discípulos para ser creyentes y ser seguidores. Pasaron de un nivel a otro nivel. Hoy mi reto para ti es, sube de nivel. No solo sea un discípulo, un observador, sino conviértete en un creyente y en un seguidor. Ora conmigo. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.